Antes de empezar, ¿qué es SQL? SQL, o lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje utilizado para interactuar con bases de datos. Con SQL puedes crear, consultar, actualizar y eliminar datos de manera eficiente, y es fundamental en áreas como análisis de datos, desarrollo de aplicaciones y gestión de grandes volúmenes de información. Ahora bien, para poner esto en práctica, necesitamos herramientas. Aquí entra SQL Server, que es un sistema de gestión de bases de datos desarrollado por Microsoft, y su compañero, SQL Server Management Studio, que es una interfaz gráfica donde podemos trabajar de forma visual con nuestras bases de datos. En este curso de SQL Server, aprenderás desde lo más básico hasta conceptos avanzados para manejar bases de datos de manera eficiente. Vamos a ver cómo crear tablas, insertar y modificar datos, hacer consultas avanzadas con Select, trabajar con joins, vistas y procedimientos almacenados. Todo explicado de forma práctica y sencilla para que puedas aplicarlo de inmediato. Además, en la descripción del vídeo te dejo un PDF con los comandos SQL más importantes para que lo tengas siempre a mano. Comencemos. Para descargar SQL Server, abrimos Google y escribimos SQL Server en el buscador. Accedemos al primer enlace de la web oficial de Microsoft. En nuestro caso, instalaremos la versión Express, por lo que hacemos clic en Descargar ahora. Una vez descargado el archivo, abrimos el instalador. De las tres opciones disponibles, seleccionamos Descargar medios. A continuación, elegimos el idioma que prefiramos y seleccionamos el paquete Express Advanced. Hacemos clic en Descargar. Cuando la descarga haya finalizado, ejecutamos el instalador. Seleccionamos la primera opción para comenzar la instalación. Aceptamos los términos y condiciones y pulsamos en Siguiente. Seguimos avanzando con Siguiente hasta llegar a la sección de extensiones de Azure para SQL Server, donde desmarcamos esta opción antes de continuar. En la ventana siguiente, desmarcamos la opción de Machine Learning, ya que no la utilizaremos, pero marcamos la opción de LocalDB. Pulsamos en Siguiente. En el apartado de configuración de la instancia, es recomendable dejar el nombre predeterminado. Continuamos pulsando Siguiente hasta llegar al modo de autenticación. En esta sección, seleccionamos el modo mixto y creamos una contraseña que utilizaremos para autenticarnos más adelante en la aplicación. Pulsamos en Siguiente para iniciar la instalación. Una vez completada, SQL Server estará correctamente instalado. A continuación, procederemos a instalar SQL Server Management Studio. Para ello, escribimos SQL Server Management Studio en el buscador de Google y accedemos al primer enlace. Dentro de la página, descendemos hasta la sección de idiomas disponibles. En este caso, y para todo el curso, seleccionaremos la versión en inglés. Al iniciar el instalador, podemos elegir la ruta de instalación si deseamos cambiarla, aunque la predeterminada suele ser adecuada. Hacemos clic en Install y esperamos a que finalice el proceso. Una vez terminado, cerramos el instalador. Para verificar que todo ha sido instalado correctamente, abrimos SQL Server Management Studio. En el campo Server Name, seleccionamos la instancia configurada previamente en SQL Server. En el campo Login, escribimos el usuario SA y la contraseña que configuramos durante la instalación. Si todo se realizó correctamente, podremos acceder sin problemas. Para iniciar sesión en SQL Server Management Studio, abrimos la aplicación. En la ventana de inicio de sesión, seleccionamos SQL Server Authentication como tipo de autenticación.
A continuación, ingresamos el usuario, SA, que configuramos durante la instalación, y escribimos la contraseña correspondiente. Pulsamos en Connect, y, de esta forma, habremos iniciado sesión correctamente en SQL Server Management Studio. Ahora, vamos a proceder a crear un nuevo usuario con permisos administrativos. En el panel de la izquierda, expandimos la carpeta Security, hacemos clic derecho sobre Logins y seleccionamos New Login. En la ventana que se abre, escribimos el nombre del usuario que deseamos crear. Asegurémonos de que esté seleccionada la opción SQL Server Authentication, luego introducimos y confirmamos la contraseña que queremos asignar. Es importante desmarcar la casilla Enforce Password Policy, para que no nos obligue a cumplir requisitos complejos de contraseña. A continuación, vamos al apartado Server Roles, donde marcamos la opción Sysadmin, para otorgarle permisos administrativos completos al nuevo usuario. Una vez configurado todo, hacemos clic en OK, para guardar los cambios. Para comprobar que hemos creado el usuario correctamente, vamos a iniciar sesión con él. Primero, desconectamos la sesión actual pulsando en el botón de desconexión. Luego, volvemos a conectar seleccionando el nuevo usuario que acabamos de crear e ingresando su contraseña. Pulsamos en Connect, y si todo ha ido bien, ya estaremos dentro con el nuevo usuario administrativo. Para crear una base de datos en SQL Server, podemos hacerlo de dos formas, utilizando la interfaz gráfica o mediante código TSQL. Primero, para crear una base de datos a través de la interfaz gráfica, hacemos clic derecho sobre la carpeta Databases y seleccionamos la opción New Database. En la ventana que se abre, escribimos el nombre de la base de datos en el campo correspondiente y pulsamos en OK. Para comprobar que la base de datos se ha creado, desplegamos la carpeta Databases. Para eliminar una base de datos mediante la interfaz gráfica, hacemos clic derecho sobre la base de datos que deseamos eliminar y seleccionamos la opción Delete. En la ventana que aparece, marcamos la casilla Close Existing Connections y pulsamos en OK. La base de datos se eliminará, y podemos actualizar la carpeta Databases para confirmar que ya no aparece. Ahora vamos a crear una base de datos mediante código. Primero, hacemos clic en el botón New Query en la barra superior para abrir una nueva ventana de consulta. A continuación, escribimos el comando Create Database, seguido del nombre de la base de datos. Por ejemplo, escribimos Create Database base de datos código. Una vez escrito el código, nos aseguramos de que la línea está seleccionada y pulsamos el botón Execute o presionamos F5 en el teclado. Si la base de datos no aparece en la lista, hacemos clic derecho sobre la carpeta Databases y seleccionamos Refresh para actualizar la vista. Para eliminar una base de datos mediante código, seguimos el mismo proceso. Primero, abrimos una nueva consulta haciendo clic en New Query. Luego, escribimos el siguiente comando. Drop Database base de datos código. Nos aseguramos de que la línea esté seleccionada y pulsamos Execute o F5. Para verificar que la base de datos se ha eliminado, hacemos clic derecho sobre la carpeta Databases y seleccionamos Refresh. Antes de crear tablas, tenemos que crear la base de datos en la que vamos a trabajar. La base de datos la creamos como hemos visto anteriormente y la llamaremos Gestión Empresarial. Ahora vamos a ver cómo crear tablas, tanto a través de la interfaz gráfica como mediante código. Para crear una tabla desde la interfaz gráfica, expandimos la base de datos, hacemos clic derecho en la carpeta Tables, seleccionamos New y luego Table. Se abrirá una nueva ventana donde podemos definir las columnas de la tabla. En la primera casilla escribimos el nombre de la primera columna, que será ID cliente. En la columna Data Type seleccionamos y desmarcamos la opción de permitir valores nulos. Las siguientes columnas serán nombre y correo con los valores indicados en pantalla. Antes de guardar la tabla, tenemos que establecer la clave primaria. Para ello, hacemos clic derecho sobre la columna ID cliente y seleccionamos Set Primary Key. Luego, en la parte inferior, desplegamos la opción Identity Specification, buscamos isIdentity y cambiamos su valor a Yes. Una vez configurada la tabla, pulsamos en el botón de guardar y la nombramos clientes.
Con esto, ya hemos creado nuestra primera tabla. Ahora vamos a crear otra tabla. De nuevo, hacemos clic derecho en la carpeta Tables, seleccionamos New y luego Table. En esta tabla vamos a añadir los valores que estás viendo en pantalla. Si lo necesitas, puedes pausar el vídeo para escribir los datos correctamente. Nombramos esta nueva tabla como productos y la guardamos. Ahora vamos a actualizar una tabla en la interfaz gráfica. Para ello, hacemos clic derecho sobre la tabla Productos y seleccionamos Design. Se abre el mismo editor que usamos al crear la tabla. Añadimos una nueva columna llamada Descripción, seleccionamos el tipo de dato adecuado y pulsamos en Guardar. De esta manera, hemos actualizado la tabla Productos agregándole una nueva columna. Ahora vamos a crear una tabla mediante código. Para ello, pulsamos en New Query y verificamos que estamos trabajando en la base de datos correcta. Vamos a crear una tabla llamada Pedidos, por lo que escribimos Create Table seguido del nombre de la tabla. Luego abrimos paréntesis y dentro escribimos el nombre de las columnas con su tipo de dato. En este caso, hemos añadido las columnas ID pedido, fecha pedido y total. Seleccionamos todo el código y pulsamos Execute. Si todo ha ido correctamente, nos aparecerá un mensaje de confirmación en la parte inferior. Para agregar una nueva columna a la tabla mediante código, escribimos lo siguiente, alter table seguido del nombre de la tabla, en este caso pedidos. Luego escribimos add, el nombre de la nueva columna y el tipo de dato correspondiente. Seleccionamos el código y lo ejecutamos. Si todo ha salido bien, veremos un mensaje de confirmación. Para comprobar que la nueva columna se ha añadido correctamente, expandimos la tabla Pedidos, luego la carpeta Columns, y ahí veremos todas sus columnas. En esta sección vamos a aprender a insertar datos en las tablas, tanto a través de la interfaz gráfica como mediante código. Comenzamos con la interfaz gráfica. Para ello, hacemos clic con el botón derecho en la tabla en la que queremos insertar los datos y seleccionamos Select Top 200 Rows. Se abrirá una interfaz donde podremos rellenar las columnas. En este caso, solo ingresaremos el nombre y el correo, ya que el ID del cliente se genera automáticamente al haberlo configurado previamente. Escribimos un par de registros y los datos se guardarán automáticamente en la tabla. Así de sencillo es insertar un registro utilizando la interfaz gráfica. Ahora veamos cómo hacerlo a través de código. Pulsamos en New Query, nos aseguramos de estar en la base de datos correcta y escribimos lo siguiente. Insert into seguido del nombre de la tabla, luego entre paréntesis indicamos las columnas en las que queremos insertar datos, seguido de values y, entre paréntesis, los valores correspondientes. Seleccionamos todo el código y pulsamos en Execute. Si todo ha ido correctamente, veremos un mensaje de confirmación en la parte inferior. Si queremos insertar varios registros a la vez, seguimos la misma estructura, pero esta vez separamos cada conjunto de valores con comas. Puedes seguir el ejemplo en pantalla. Seleccionamos todo el código y ejecutamos nuevamente para insertar los registros. Para verificar los datos almacenados en la tabla, hacemos clic con el botón derecho sobre ella y seleccionamos Select Top 1000 Rows. Una vez ejecutado, veremos todos los registros insertados. Para actualizar registros en una tabla, podemos hacerlo de dos formas, a través de la interfaz gráfica y mediante código. Comenzaremos con la interfaz gráfica. Para ello, vamos a utilizar la tabla Clientes, pulsamos con el botón derecho sobre la tabla y seleccionamos Edit Top 200 Rows. Se abrirá una vista donde podremos modificar directamente los valores de las columnas. Vamos a actualizar el nombre y el correo de un cliente. Para hacerlo, simplemente seleccionamos la celda que queremos modificar, escribimos el nuevo valor y presionamos Enter para guardar el cambio. De esta manera, hemos actualizado un registro en la tabla utilizando la interfaz gráfica. Ahora veamos cómo hacerlo mediante código. Pulsamos en New Query y nos aseguramos de estar en la base de datos correcta. Para actualizar un registro, utilizamos el comando Update,
seguido del nombre de la tabla, luego la palabra set, donde indicamos qué columna queremos modificar y su nuevo valor, y finalmente where para especificar cuál registro queremos actualizar. Por ejemplo, si queremos actualizar el correo de un cliente con un ID específico, escribimos update cliente set correo igual a nuevo.correo@email.com, where ID cliente igual a 1. Seleccionamos el código y pulsamos en Execute. Si todo ha ido bien, veremos un mensaje indicando que se ha actualizado el registro. Si queremos modificar más de un campo a la vez, podemos hacerlo separando los valores con comas. Por ejemplo, para cambiar tanto el nombre como el correo de un cliente con un ID específico, escribimos update cliente set nombre igual a Carlos Ramírez, correo igual a carlos.ramirez@email.com, where ID cliente igual a 2. Ejecutamos la consulta y los cambios se aplicarán de inmediato. Para comprobar que los registros se han actualizado correctamente, podemos hacer clic con el botón derecho en la tabla y seleccionar Select Top 1000 Rows. Esto nos mostrará todos los registros actualizados en la tabla. En esta sección vamos a aprender a eliminar registros de las tablas tanto a través de la interfaz gráfica como con código. Vamos a empezar con la interfaz gráfica. Para ello pulsamos con el botón derecho en la tabla en la que queremos eliminar un registro y pulsamos en Edit Top 200 Rows. Nos aparecerá esta interfaz donde podremos ver y editar los registros existentes en la tabla. Buscamos el registro que queremos eliminar, hacemos clic en cualquier celda de esa fila y presionamos la tecla Suprimir en el teclado. También podemos hacer clic derecho sobre la fila y seleccionar Eliminar. Una vez eliminemos el registro, los cambios se guardarán automáticamente. Así de sencillo sería eliminar un registro a través de la interfaz gráfica. Ahora vamos a ver cómo eliminar registros a través de código. Para ello, pulsamos en New Query, nos aseguramos de que estamos en la base de datos correcta y escribimos lo siguiente. Delete from clientes where ID cliente igual a 1. Con este comando eliminamos el registro cuyo ID cliente sea 1. Seleccionamos todo el código y pulsamos en Execute. Si todo ha ido bien, veremos un mensaje como el de abajo. Si queremos eliminar más de un registro a la vez, lo podemos hacer utilizando condiciones en where. Por ejemplo, si queremos eliminar todos los clientes cuyo nombre sea Juan Pérez, escribimos delete from clientes where nombre igual a Juan Pérez. Volvemos a seleccionar todo y pulsamos en Execute para eliminar los registros. Si queremos eliminar todos los registros de una tabla sin eliminar la estructura de la tabla, escribimos delete from clientes. Pero hay que tener cuidado con este comando, ya que elimina todos los registros de la tabla sin posibilidad de recuperación. Para comprobar que los registros se han eliminado correctamente, pulsamos con el botón derecho en la tabla y seleccionamos Select Top 1000 Rows. Una vez ejecutado, veremos los registros actuales en la tabla. En esta sección vamos a aprender a consultar registros en las tablas utilizando Select, junto con las cláusulas Where, Order By y Group By. Antes de empezar con las consultas, vamos a insertar algunos registros en nuestras tablas para asegurarnos de que tenemos datos suficientes. Para ello, pulsamos en New Query, nos aseguramos de que estamos en la base de datos correcta y escribimos lo siguiente para insertar nuevos clientes en la tabla clientes. Ejecutamos el código y los registros se insertarán correctamente. Ahora vamos a insertar algunos pedidos en la tabla pedidos. Con esto ya tenemos datos suficientes para nuestras consultas. La forma más sencilla de ver los datos almacenados en una tabla es utilizando Select sin condiciones. Por ejemplo, si queremos ver todos los clientes registrados, escribimos Select * from clientes. Seleccionamos el código y pulsamos en Execute. Esto nos mostrará todas las columnas y filas de la tabla clientes. Si queremos ver todos los pedidos registrados, utilizamos Select * from pedidos. Esto nos mostrará la lista completa de pedidos almacenados en la base de datos. Podemos hacer consultas más específicas utilizando la cláusula Where. Esto nos permite seleccionar solo aquellos registros que cumplan una determinada condición. Por ejemplo, si queremos ver solo los datos del cliente llamado María López, escribimos Select * from clientes where nombre igual a María López. Ejecutamos la consulta y veremos únicamente la información de María López. También podemos hacer comparaciones con valores numéricos.
Por ejemplo, si queremos ver los pedidos cuyo total sea mayor a 50, en la tabla pedidos, escribimos select * from pedidos where total 50. Esto nos mostrará solo los pedidos donde el total de la compra sea mayor a 50. Si queremos ver los pedidos realizados después del 2 de febrero de 2024, utilizamos select * from pedidos where fecha pedido, 2 de febrero de 2024. De este modo, la consulta devolverá únicamente los pedidos realizados a partir del 3 de febrero de 2024. Cuando realizamos consultas, los resultados pueden mostrarse en un orden que no sea el más útil para nosotros. Para solucionar esto, podemos ordenar los datos con Order By. Por ejemplo, si queremos ver los clientes ordenados alfabéticamente por su nombre, escribimos select * from clientes order by nombre ASC. El ASC significa ascendente, por lo que los nombres aparecerán de la A a la Z. Si queremos verlos en orden descendente, de la Z a la A, usamos desc en lugar de ASC. Select * from clientes order by nombre desc. También podemos ordenar por valores numéricos. Si queremos ver los pedidos ordenados del total más alto al más bajo, escribimos select * from pedidos order by total desc. Si queremos verlos del total más bajo al más alto, select * from pedidos order by total ASC. En ocasiones, queremos hacer cálculos agrupando los datos en función de una columna en común. Para eso utilizamos Group By. Por ejemplo, en la tabla pedidos, cada pedido tiene asociado un ID cliente, lo que indica qué cliente realizó el pedido. Vamos a aprender cómo combinar información de dos tablas utilizando joins. En bases de datos relacionales, los datos suelen estar distribuidos en varias tablas, y los joins nos permiten unir esa información de manera lógica. Para entenderlo mejor, vamos a trabajar con nuestras tablas clientes y pedidos. La relación entre estas tablas se da a través del ID cliente, que está presente en ambas. Antes de empezar con los joins, vamos a asegurarnos de que tenemos suficientes datos. Abrimos una nueva consulta y ejecutamos la siguiente sentencia para agregar más clientes. Ahora, agregamos algunos pedidos asociados a estos clientes. Es importante notar que hemos agregado pedidos con ID cliente 5 y 6, pero en la tabla clientes, estos clientes no existen. También hay clientes que no han hecho pedidos aún. Esto nos permitirá ver cómo se comportan los joins en diferentes situaciones. El inner join nos devuelve solo los registros que tienen coincidencia en ambas tablas. En nuestro caso, mostrará solo los clientes que han realizado al menos un pedido. Select clientes nombre, clientes correo, pedidos fecha pedido, pedidos total, pedidos estado. From clientes. Inner join pedidos son clientes ID cliente igual a pedidos ID cliente. Esta consulta selecciona las columnas nombre, correo, fecha pedido, total y estado. Se usa inner join para unir las tablas a través de la columna ID cliente. Solo se mostrarán los clientes que tengan al menos un pedido. Ejecutamos la consulta y veremos únicamente los clientes que tienen pedidos registrados. Los clientes que no han hecho pedidos no aparecerán, porque inner join solo muestra coincidencias. El left join devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda, en este caso, clientes. Si hay coincidencia en la tabla de la derecha, que es pedidos, trae los datos del pedido. Si un cliente no tiene pedidos, aparecerá con null en las columnas de pedidos. Esta consulta selecciona los datos de los clientes y sus pedidos. Se usa left join, lo que significa que se mostrarán todos los clientes, incluso si no tienen pedidos. Si un cliente no ha hecho pedidos, las columnas de fecha pedido, total y estado aparecerán con null. Ejecutamos la consulta y veremos todos los clientes, con o sin pedidos. Veremos que algunos clientes tienen valores null en la columna de pedidos porque todavía no han comprado nada. El full outer join muestra todos los registros de ambas tablas. Si hay coincidencia entre un cliente y un pedido, se mostrarán juntos. Si un cliente no tiene pedidos, aparecerá con null en las columnas de pedidos. Si hay pedidos sin un cliente registrado, como el ID cliente 5 y 6 en nuestra tabla de pedidos, esos pedidos también aparecerán con null en las columnas de clientes.
En esta consulta se usa Full Outer Join para combinar todos los registros de ambas tablas. Si hay coincidencias entre clientes y pedidos, se muestran juntos. Si hay clientes sin pedidos, sus datos aparecen con null en las columnas de pedidos. Si hay pedidos sin un cliente registrado, aparecerán con null en las columnas de clientes. Ejecutamos la consulta y veremos absolutamente todos los registros de ambas tablas. Este tipo de join es útil cuando queremos ver toda la información, incluso si hay registros que no coinciden entre sí. En esta sección vamos a aprender qué son las vistas en SQL Server, cómo crearlas y para qué pueden ser útiles. Una vista es básicamente una consulta almacenada que nos permite recuperar datos de una o varias tablas sin necesidad de escribir la consulta cada vez que queramos obtener esa información. Para empezar, vamos a crear una vista que nos muestre información de los clientes junto con los pedidos que han realizado. Para ello, vamos a usar la tabla clientes y la tabla pedidos. Pulsamos en New Query y escribimos lo siguiente. Seleccionamos todo el código y pulsamos en Ejecutar. Si todo ha ido bien, la vista se habrá creado correctamente. Para consultar los datos de la vista, escribimos lo siguiente. Select * from vista clientes pedidos. Ejecutamos y veremos que nos devuelve una tabla con los datos de los clientes y sus pedidos. Ahora vamos a crear otra vista que nos muestre únicamente los productos disponibles en stock, es decir, aquellos cuyo stock sea mayor a 0. Para ello, escribimos. Ejecutamos y la vista quedará creada. Para consultar los productos disponibles, simplemente escribimos. Select * from vista productos disponibles. Si en algún momento queremos eliminar una vista, lo podemos hacer con el siguiente comando. Drop view vista clientes pedidos. Ejecutamos y la vista se eliminará de la base de datos. Las vistas pueden ser muy útiles para simplificar consultas y mejorar la organización de la información en nuestra base de datos. Vamos a aprender a crear un procedimiento almacenado en SQL Server. Un procedimiento almacenado es un bloque de código SQL que podemos guardar en la base de datos y ejecutar cuando lo necesitemos, sin tener que escribir la consulta desde cero cada vez. Vamos a crear un procedimiento almacenado que nos permita obtener todos los pedidos de un cliente específico. Para ello, pulsamos en New Query y escribimos lo siguiente. Seleccionamos todo el código y pulsamos en Ejecutar. Si todo ha ido bien, el procedimiento se habrá creado correctamente. Para ejecutarlo y obtener los pedidos de un cliente en específico, usamos el siguiente comando. Esto nos devolverá todos los pedidos registrados en la tabla que pertenecen al cliente con id cliente igual a 1. Si en algún momento queremos eliminar el procedimiento almacenado, podemos hacerlo con el siguiente comando. Los procedimientos almacenados nos permiten automatizar consultas y hacer que la base de datos sea más eficiente y fácil de usar. Hemos llegado al final de este curso de SQL Server, donde hemos aprendido desde lo más básico hasta conceptos avanzados que te permitirán gestionar bases de datos de manera eficiente. A lo largo de estas lecciones, hemos explorado cómo crear y gestionar bases de datos, insertar, actualizar y eliminar registros, realizar consultas avanzadas con Select, filtrar datos con Where, ordenar con Order By y agrupar información con Group By. También nos adentramos en los joins, fundamentales para relacionar información entre múltiples tablas, aprendimos a crear vistas para facilitar nuestras consultas y optimizar el acceso a los datos, y finalizamos con la creación de procedimientos almacenados, que nos permiten automatizar tareas dentro de la base de datos. Todo lo que hemos aprendido en este curso es clave para trabajar con bases de datos en cualquier entorno profesional, ya sea en análisis de datos, desarrollo de software o administración de sistemas. Con estas herramientas, podrás manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente y estructurada. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo un enlace de descarga con un resumen de los comandos SQL que hemos utilizado, para que puedas consultarlos siempre que lo necesites. Gracias por acompañarme en este curso. Si te ha sido útil, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con quien pueda necesitarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.